Bueno, pues como ven que últimamente se ha empezado a hacer muy viral un video donde se le puede observar a una inspectora de salubridad rociando cloro sobre los insumos de un puesto de tacos en Denver, Colorado. Y a pesar de que en redes la narrativa que se quiere impulsar es que quien está actuando mal es esta inspectora, la realidad es que todo parece indicar que más bien quienes se equivocaron son los dueños de este negocio. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y ahora, manas, este caso como tal ha despertado la indignación de pues muchísimas personas allá afuera y creo que no es de sorprender porque si han estado pendientes al escenario geopolítico global reciente, entonces entenderán que pues sí, por ahí se tiene mucho desagrado en contra de la comunidad latina en los Estados Unidos, todo esto derivado principalmente de los ideales que ha compartido de manera tan abierta el presidente actual de los Estados Unidos. Sin embargo, siento que en este tipo de casos, manas, uno tiene que ser sumamente objetivo porque de lo contrario se puede terminar llegando a una conclusión errónea de casos que pues requieren, a mi parecer, imparcialidad. Hagan de cuenta entonces que, como les platicaba, hace unos días se comenzaría a viralizar un video en Twitter, me parece primero, y después en otras redes sociales, donde se le habría captado a una inspectora de salubridad en Denver, Colorado, rociando cloro sobre los insumos de un puesto de tacos. Este puesto de tacos, al parecer, opera bajo la razón social de Tacos Colorado, y en realidad en el video no se habla mucho, no se da mucho contexto, solo podemos ver las acciones de esta inspectora. Si simplemente nos quedáramos entonces con este video, sería muy fácil llegar a la conclusión de que esta situación probablemente se trataría de otro caso más de desagrado en contra de los latinos, de una persona blanca en poder queriendo oprimir a una comunidad vulnerable como es la comunidad latina. Sin embargo, yo ya hice una serie de investigaciones por ahí, un poco más a detalle, un poco más detenidas, tratando de fijarme también que las fuentes de información que estaba consultando fueran confiables, y pues sí, la realidad parece ser muy diferente a la que nosotros en un principio pudiéramos llegar a percibir. En redes sociales, de hecho, corren incluso hasta varias notas no solamente erróneas, sino incluso completamente falsas, creadas con inteligencia artificial, donde se llega a mencionar que a esta inspectora ya se le puso una sanción legal, que incluso se encuentra en proceso de ser arrestada y que podría ser acreedora a una multa por destruir propiedad privada. Sin embargo, es importante que yo les aclare que esa información, de nuevo, es falsa, no es real, no sé de dónde la hayan sacado las personas y está encima de todo hecha con presentadores de noticias creados con inteligencia artificial. Entonces tengan mucho cuidado de repetir esa información como si fuera verídica, porque no lo es. En realidad, lo que parece haber ocurrido es que este negocio de tacos tendría por ahí ya 9 quejas formales activas levantadas por parte del Departamento de Salubridad de Denver, Colorado. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Importante antes de continuar esta historia, el aclararles que, de hecho, estos agentes de salubridad sí tienen todas las facultades, de menos en Denver, de destruir insumos o alimentos que ellos sospechen pudieran ser revendidos en el futuro. Esto con el propósito de evitar una contaminación masiva o de evitar el daño al consumidor. En internet, algunas personas han señalado que aparentemente se requiere primero tener una orden judicial para que un inspector pueda destruir mercancía. Sin embargo, el propio Departamento de Salubridad de Denver ha comentado que esta inspectora actuó dentro de sus facultades, que de hecho ellos sí tienen permitido no solamente confiscar mercancía, sino destruirla por completo, en especial tomando en cuenta las condiciones bajo las cuales se le estaba juzgando a este negocio de tacos. Y ahorita se los voy a compartir a continuación. Al parecer, dentro de estas 9 quejas formales que se tenían en contra del negocio, resulta ser que todas se derivaban a causa de varias infracciones con relación al reglamento de salubridad. De estas infracciones destacaría que, por ejemplo, se habría encontrado que los empleados utilizarían una cubeta para ahí lavar sus manos, cubeta que a lo mejor no era vaciada constantemente, sino que el agua sucia se mantenía ahí y esa era la forma en la que supuestamente los empleados se limpiaban sus instrumentos de trabajo, es decir, las manos, algunas cucharas, cubiertos y demás. Y encima de todo, otro detalle también muy delicado que encontraron estos inspectores sería el hecho de que este negocio tendría carne cruda guardada en cajas a la intemperie, carne me parece de puerco, que de hecho es muy peligroso que le vaya a caer una bacteria o algo semejante que esté volando en el aire. Como ustedes se podrán dar cuenta, pues todas estas faltas sí no son cualquier cosa. De hecho, en caso de que a lo mejor este departamento de salubridad no se hubiera involucrado, se podría haber originado desde este negocio de tacos un pequeño brote de salmonela o algo peor. Y en caso de que esa situación hubiera sucedido, imagínense ustedes a quién culparía la ciudadanía de que hubiera un brote de salmonela. No culparían a este negocio, culparían al gobierno y por ende al departamento de salubridad por no haber hecho su trabajo de manera apropiada y por no haber protegido a la ciudadanía. Entonces, pues por estos motivos es que justamente
justamente, ya cansados de que estas personas no hicieran caso a todas las advertencias que se les habían puesto por no seguir las reglas de salubridad, fue que se les mandó por 10ª vez a un inspector. Solamente que en esa ocasión, al momento de llegar esta mujer, se encontraron las mismas fallas exactamente y se les solicitó entonces a los dueños que entregaran la mercancía de manera voluntaria. Sin embargo, y de acuerdo a los medios de comunicación que han reportado sobre este incidente, todo parece indicar que los dueños de este carrito de tacos más bien se rehusaron a entregar la mercancía e incluso guardaron un aproximado de 40 kilos de carne de cerdo y de chorizo dentro de unos baúles bajo llave, demostrando una intención de volver a utilizar esta mercancía que ya había sido declarada como peligrosa o riesgosa por parte de esta inspectora. Es en ese momento en el que se toma esta decisión de guardar la carne bajo llave que la inspectora procede ahora sí a destruir la mercancía, a destruir los alimentos rociando el cloro encima de ellos, porque pues bueno, se temía que estos pudieran estar contaminados de algún tipo de bacteria o que le pudieran producir algún tipo de mal a los ciudadanos. He escuchado yo a algunas personas hacer el argumento de que de todas maneras e independientemente de qué falla hubieran encontrado en este negocio, nada justifica bajo la crisis alimentaria que se está viviendo en los Estados Unidos el echar a perder comida que bien podría haber sido utilizada para alimentar a una persona en necesidad. Sin embargo, yo sí las invito a reflexionar, manas, que en ocasiones sí es mejor deshacerse de este tipo de insumos, aunque sea comida que de manera técnica no esté echada a perder, no esté caducada o algo semejante, porque justamente les digo, si no se siguen protocolos de salubridad que existen por una razón muy específica, entonces pudieran derivar después estos productos, estos alimentos, en condiciones de salud muy graves y encima de todo para personas que a lo mejor ni siquiera los recursos tendrían para atender esas condiciones de salud. Sí creo que es importante que nosotros comprendamos que no siempre es buena idea a lo mejor el regalar comida a personas en necesidad extrema, porque en muchas ocasiones, lejos de ayudar, lo único que uno termina haciendo es todavía afectar más a estas personas que de por sí ya tienen una vida muy complicada. Les digo que en un comienzo sí pudiera resultar muy indignante este video si nosotros partiéramos desde el entendido que se les está arruinando la mercancía solo por ser latinos, pero como les platiqué, al parecer existe todo un contexto que en realidad no solamente explica, sino hasta justifica el por qué es que se les destruyó la mercancía. Yo creo que no hay manera de defender el hecho de que si a ti ya se te dieron 9 advertencias pacíficas, 9 cease and desist por parte del gobierno sobre cómo debes de dejar de romper el reglamento de salubridad y tú todavía lo rompes una 10ª vez, pues no te puedes después quejar, no puedes después llorar cuando tus acciones y el quebrar la ley tenga consecuencias. Encima de todo, les digo, al final del día estos reglamentos no están puestos en sitio para afectar restaurantes o afectar negocios, sino más bien para proteger al consumidor, entendiendo que vale más prevenir una situación riesgosa de salud que al final tener a toda una población enferma que encima de todo pues termina por afectar igual la economía de un país, porque no solamente se trata de que estas personas van a tener que pagar medicinas para las cuales a lo mejor no tienen el suficiente efectivo, sino que encima de todo se van a tener que tomar seguramente, si se trata de salmonela por ejemplo, un descanso prolongado de sus labores profesionales y eso termina afectando a las empresas, que por ende afecta a la economía y así sucesivamente. Es un efecto mariposa que a lo mejor en un inicio no es fácil detectar, pero que es muy real, creo yo. Les digo, esta es la información oficial que se ha compartido por diversos medios de comunicación, tanto locales en Denver como también otros medios de comunicación nacionales en los Estados Unidos. Sé que podrían llegar a ustedes pensar que a lo mejor esta información es la versión que le conviene compartir al país, al gobierno. Sin embargo, lo que es muy cierto es que ustedes pueden ir a revisar también todas estas quejas que hay levantadas en contra del negocio en el Departamento de Salubridad, si es que quieren confirmar la información por cuenta propia, que yo es algo que pues sí les podría recomendar, pero ya viendo esa confirmación, pues creo que entonces les digo, se vuelve muy complicado el que se pueda justificar lo que este negocio de tacos estaba haciendo y la manera en la que estaba operando. Yo entiendo de nuevo que a lo mejor estas personas solo se estaban intentando ganar la vida, pero incluso para ganarse la vida existen formas legales de hacerlo, existen formas correctas, apropiadas de hacerlo y existen formas que, a pesar de que a simple vista pudieran parecer a lo mejor no dañinas, sí pudieran llegar a tener un efecto negativo en sociedad para todos nosotros, no nada más para estas personas que en este caso pues son los involucrados en todo este chanchullo. En fin, ya he explicado entonces todo el contexto y ya conociendo ahora la historia real detrás del por qué se le roció el cloro a estos alimentos, me gustaría saber si de todas maneras ustedes no están de acuerdo con la decisión de la inspectora de salubridad. De todas maneras, y cualquiera que sea su opinión, a mí me gustaría leerlas en comentarios. Bueno, pues como ven que esta mujer de nombre Dorelli nos platica cómo es que a los 17 años de edad ella terminaría por caer en las garras de una empresa
empresa de marketing multinivel, donde no solamente se le pediría que eliminara sus redes sociales y no tuviera relaciones románticas, sino que encima de todo, el dueño de esta compañía se intentaría propasar con ella en más de una ocasión. Y bueno, manas, a mí sí se me hizo muy importante darle difusión a la historia de esta joven porque sé que muchas de ustedes que ven mis videos son precisamente muchachas de unos veintitantos años de edad, incluso tengo algunas menores de edad que me siguen, y creo que es bien crucial que ustedes logren identificar este tipo de engaños antes de que terminen viéndose envueltas en ellos y no sepan cómo salir. Les voy a dar un consejo que espero lo tomen a corazón, y es que el dinero fácil no existe. Si el dinero fácil existiera, no habría pobreza en el mundo, y si una persona llega con ustedes a quererles decir que en 3 sencillos pasos se pueden hacer millonarias y que solo en ustedes está el superarse, dense la media vuelta y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, porque esa persona probablemente o les quiere vender algo o las quiere engañar. Hagan de cuenta entonces que pues todo este relato nos lo trae una mujer de nombre Doreli. Doreli es una mujer bastante joven, sin embargo ya está casada, y platica que a los 17 años de edad aproximadamente, a ella le llegaría por ahí un promotor de una empresa cuyo nombre ella no da, sin embargo sí señala que es una compañía que se dedica supuestamente a vender suplementos alimenticios que se disuelven en el agua, y pues esta persona entonces a ella le empezó a pintar toda una maravilla de lo que se supone implicaría trabajar con ellos. Por ahí le llegaba a decir este sujeto que si se inscribía a la empresa, ella se podría hacer millonaria en 3 sencillos pasos, que todo estaba en ella, que nada más le tenía que echar ganas, y le ponía de ejemplo a uno de sus compañeros que llevaba 8 meses trabajando ahí y ya se había logrado sacar un carro por parte de la compañía. Sin embargo, lo que este sujeto no le comentaría a Doreli es que al parecer estos autos que la compañía regalaba misteriosamente serían presa de hurtos a mano piu piu, los cuales al parecer serían coordinados por el propio dueño con el propósito de recuperar estos regalos. Pero bueno, esa será una historia para otra ocasión. El punto es que escuchando todas estas maravillas y siendo una joven muy incrédula a los 17 años, pues ella dijo, de aquí soy, ya hasta me puedo ahorrar el ir a la universidad ya que encontré una minita de oro. Entonces se termina inscribiendo a esta empresa. Total que por ahí pues Doreli empieza a laborar, le va muy bien, todo parece muy calmado. Sin embargo, empieza ella a notar desde un comienzo una serie de red flags muy importantes con relación a este negocio, dentro de las cuales destacarían que por ahí el dueño al parecer no permitiría que sus trabajadores tuvieran redes sociales, a menos que fueran para publicitar su negocio. No solo esto, sino que encima de todo este sujeto le prohibiría tanto a hombres como a mujeres el que tuvieran relaciones románticas en su vida personal, argumentando que estos romances solamente distraían a sus trabajadores y no los dejaban dar su 100%. Y ya desde ahí, manas, yo esperaría que ustedes se dieran cuenta que pues todo se trataba de un terrible engaño, porque díganme si no es que esas actitudes o esos lineamientos suenan como los que se presentarían dentro de un culto. Créanme que ninguna empresa seria y legal allá afuera se atrevería a quererse meter en lo que ustedes hacen en su vida personal. Pero bueno, les digo, esta muchacha era muy joven, 17 años, era su primer empleo, y pues bueno, a pesar de que sí se le hizo extraña toda esa dinámica, de todas maneras pensó, así es como se manejan las cosas en el mundo de los adultos. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Total que así el tiempo pasaría y de pronto, de buenas a primeras, el dueño de esta empresa se acercaría personalmente con Doreli a felicitarla por su gran labor y le pediría o la invitaría a trabajar como hostess en una casa donde ellos daban por ahí unos cursos de preparación para que los vendedores pudieran tener todavía más ingresos. Se les daba solamente, creo que a las cabezas de pues estos equipos de ventas, y pues Doreli, muy emocionada, lo primero que pensó es, wow, llevo poquito tiempo trabajando aquí y ya estoy ascendiendo en la escalera laboral. Quiere decir que eventualmente yo también sí me podría hacer acreedora a uno de los famosos automóviles que regala esta empresa. Total que ella acepta, empieza entonces a dedicarse a poner galletitas, poner café, arreglar las salas de juntas y demás, con el propósito de que, bueno, el espacio luciera agradable para todas aquellas personas que iban a tomar estos cursos o estas capacitaciones. Sin embargo, manas, rápidamente Doreli se terminaría por enterar que en realidad este puesto preferencial que se le habría ofrecido pues no sería necesariamente a causa de sus grandes capacidades laborales, sino que más bien el dueño tendría pensado el cobrarle este favor a Doreli de otra manera muy específica. Y es que esta mujer comenta que un buen día, estando ella en una de las salas de juntas en compañía de este sujeto únicamente, del dueño de la empresa, que cabe mencionar tenía 40 y tantos años de edad cuando ocurrió todo este incidente, decide de pronto abrazar por la espalda a Doreli, frotando toda su parte frontal en contra del cuerpo de esta pobre muchacha. Evidentemente Doreli desde ese momento sí sintió que algo andaba mal, sintió que por ahí alguna situación inapropiada estaba ocurriendo,
diciendo, pero siendo una joven de 17 años, pues ella no supo cómo reaccionar y prefirió ignorar el tema y dijo, quizá yo solamente me estoy imaginando cosas. No obstante, manas, esta situación tan inapropiada se repetiría en una segunda ocasión, solamente que en este caso, este hombre se convertiría de plano en un pulpo y pondría todas sus manos alrededor de todo el cuerpo de Dorelly sin que ella hubiera dado su consentimiento. Por si no fuera ya suficientemente desagradable toda esa situación, Dorelly señala que este hombre, este señor de 40 y tantos años, todavía tendría la osadía de, después de haber hecho de las suyas, decirle, esto estuvo delicioso, a ver cuándo se repite. En ese momento Dorelly menciona que a pesar de que ella sabía que lo que le había ocurrido había estado mal, de todas maneras pues no sabía cómo podía solucionar el problema, porque ella entendía perfecto que si señalaba públicamente o abiertamente ahí dentro de la empresa a este hombre, todo el mundo lo iba a defender, porque así como ella, todos los demás trabajadores pues estaban sumamente coco-washeados e idolatraban a este hombre como si fuera un dios básicamente. Les digo, todo suena como a un culto. Dorelly también dice que incluso en ese momento ella tenía un novio, me parece que igual ahí dentro de la empresa, que ahora creo que es su esposo, y dice que pues ella también hasta le daba miedo que su novio se enterara, pensando que a lo mejor él se podría molestar con ella por el hecho de que se hubieran propasado con ella. Y ahí sí quiero hacer mucho énfasis en este pedazo de la historia, porque me resulta bien interesante cómo es que cuando justamente somos nosotros objetivo de estas faltas de respeto tan grandes, cuando nosotros somos las Vic y lo que sigue con Timas, lleguemos todavía a pensar que las personas se pudieran llegar a molestar con nosotros por habernos visto envueltos, involucrados en una situación a la que ni siquiera consentimos. Tenemos que cambiar mucho ese chip que tenemos en la cabeza para darnos cuenta que más bien quien debería de sentir vergüenza, quien debería de estar asustado, quien debería de tener todos esos miedos en su cabeza, deberían de ser las personas que nos faltan al respeto y no más bien nosotros que fuimos objetivos de esas personas. Pero bueno, total que ya eventualmente esta muchacha por fin logra salir de ese negocio y platica que incluso ella tiempo después se terminó por enterar que este hombre se habría armado de otras dos mujeres ya maduras, quienes servían como pues básicamente madrotas. Y a lo que me refiero es que aparentemente estas mujeres dentro de la planilla de trabajadores buscarían a jovencitas igual que Dorelly para podérselas presentar o llevar en bandeja de plata a este dueño de la empresa, con el propósito que ustedes pues ya muy bien se podrán estar imaginando. Entonces, sumamente delicada toda esa historia, sumamente delicados también todos esos señalamientos. Y pues bueno, yo les comparto la historia de esta joven porque sí se me hace importante que ustedes sepan los riesgos que puede llegar a tener el trabajar en este tipo de empresas. Claro que no se limitan estas tragedias a las empresas multinivel, pero sí creo que es más fácil que en ese tipo de negocios se preste a que justamente te quieran cobrar con cuerpo matic, o que así sea como tengas que escalar dentro de la compañía si es que quieres sobresalir utilizando tu cuerpo y dejándote hacer lo que al dueño se le venga en gana. Otro detalle importante de esta historia es que por ahí en los comentarios pues habían otras mujeres que señalaban que les había ocurrido lo mismo, y no hace 20 años, hace 30, sino hace unas cuantas semanas, hace unos cuantos meses. Así que al parecer todo se maneja de la misma manera en ese negocio aún. Y pues bueno, yo sí les quería compartir esta historia porque les digo, me parece importante que ustedes conozcan los riesgos que hay allá afuera, en especial para aquellas de ustedes que sean todavía menores de edad, cuando se ponen a trabajar en lugares de dudosa legitimidad. En fin, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre toda esta historia. Las leo yo con atención en comentarios. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado.